Es un placer, hermanos, estar juntos y gracias a cada uno que está participando en esta clase y que oye en el Facebook Live. Hermanos, el texto de hoy se encuentra en Isaías capítulo 14 y ya hemos hablado de capítulo 13 y algo de 14. La profecía acerca de Babilonia. Y nuestra actitud en estudiar esta parte de Isaías, de buscar la evidencia que Dios ha puesto en Isaías para aumentar nuestra fe. Dios quiso que nosotros pensemos en Él como un Dios razonable. Los idólatras pensaban en Dios como alguien caprichoso, alguien tan pecaminoso como ellos mismos, alguien tal vez medio loco. Cuando David se encontró entre los filisteos y estaba huyendo del rey Saúl y entre ellos tenía el miedo de morir porque los filisteos claramente iban a matarle a él porque él fue capitán del ejército del rey Saúl. Ya había matado a miles y miles de filisteos. Se encontró entonces en este momento entre los filisteos. ¿Qué hizo David? Pretendió, es que se fingió ¿qué? Locura. Entonces no querían matar a David porque estaban pensando tal vez tenía un espíritu de los dioses. Porque según ellos, así son los dioses. Pero Jehová no es un Dios que falta lógica, que falta razón. Dios es razonable, como dice Isaías capítulo 1, 18, cuando comienza la plática con ellos, les llama a cuenta, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios es un Dios razonable. Y Dios invita a nosotros que también nosotros seamos razonables con Dios. Si hacemos bien, habrá buenas consecuencias. Si hacemos mal, Dios nos va a condenar. Dios es un Dios de verdad, es un Dios de justicia, es un Dios de santidad, firmeza. Su palabra siempre firme. Entonces, en Isaías encontramos argumentos que hace Dios. Presenta sus argumentos delante de Israel y también para todo el mundo. Profecías para confirmar sus promesas. Profecías que tenían su cumplimiento muy pronto. Algunas profecías más adelante. Ahora, aquí en capítulo 14 tenemos una serie de profecías hablando del futuro de 10 naciones, hablando también de Israel y de Judá, entre las 10 naciones. Y capítulo 13 y 14 toca la cuestión del destino de Babilonia, aunque en aquel entonces Babilonia no tenía importancia a Judá ni a Israel. El enemigo de ellos era Asiria. Y esta fue la nación muy potente que entraba, castigó y destruyó a Israel en el norte, también a Siria. Y entonces siguió a Siria hasta Egipto. Egipto fue la otra nación que Israel respetaba mucho. Entonces, tenemos el destino de Egipto, el destino de Filistea, el destino de otras naciones vecinas. Pero hablando de Babilonia,
vemos que Dios, después de usar a Asiria, iba a castigar a Asiria por mano de Babilonia. Y cuando Babilonia iba a castigar a Asiria, también iba a entrar y castigar a Judá y últimamente llevarles cautivos. 100 años después, en el año 586 antes de Cristo. Estamos aquí en Isaías como 700 años antes de Cristo. Entonces, el fin de Babilonia, 70 años después o 50 años después de 586, llegamos a 536. Más que 150 años después de Isaías. Para dar el énfasis al hecho de que Judá iba a ser castigada por Babilonia, ahora habla del castigo de Babilonia. Es muy interesante el argumento que se encuentra aquí en capítulo 13 y 14. Entonces, llegando a versículo 12 de Isaías 14, dice, déjame comenzar en el versículo 9. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos, que en su venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. El punto de la plática es que Babilonia, después de subir en su poder, llegó a ser muy arrogante, como también Asiria. Pero entonces comenzaron a conquistar a todas las naciones en aquella área del norte de Israel, Asiria, y descendiendo hasta Israel, y también a Filistea, y a Judá casi completamente, aunque con Ezequías en el trono llegaron hasta Jerusalén, como la garganta, llegando hasta ahí. Entonces Ezequías oró a Dios y Dios le contestó por enviar el ángel, y el ángel mató a los 120,000 de los asirios, y así terminó la campaña en contra a Judá. Y Judá perdió mucho, sufrió mucho castigo, pero escaparon del dominio de Asiria bajo el dominio de Sennacherib. Pero Asiria había conquistado también a Egipto. Muchos reyes, y también al otro lado de Israel y Judá, al otro lado del Jordán, tenemos las naciones de Edom y de Moab y de los amalecitas, los edomitas, todas estas naciones, también de los árabes, de los madianitas. Muchos sufrieron este golpe primeramente de Asiria y después de Babilonia, cuando Babilonia por fin descendió. Conquistó también a Tiro y a Sidón de Fenicia, y fue una destrucción casi completa, y últimamente llegando a Egipto como Asiria antes. Entonces, dice aquí,
los reyes que se murieron bajo el dominio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, salieron, dice, descendieron a Seol. Seol es la palabra en hebreo para la palabra Hades en el Nuevo Testamento, en el griego. Hades es el lugar de abajo, del pozo de los muertos, la tierra debajo de la tierra, el dominio de los muertos. Entonces, ahí están las almas de los muertos hablando al rey de Babilonia. Dice como, tú nos debilitó, ahora te debilitaste a ti mismo. Ahora has sufrido la mano de Dios que descendió sobre ellos. Entonces, este es el escenario que vemos en la destrucción de Babilonia cuando llegamos al versículo 12. Quería explicar todo eso en detalle porque versículo 12 se usa mal por siglos. Varios predicadores de los sectarios, de quién sabe quién más, pero también de algunos hermanos, hablan de Satanás como Lucifer, que sale de este versículo. Aquí la traducción es lucero, hablando de la estrella en los cielos. Muy brillante la estrella. Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Pues todo el mundo sabe que Lucifer es Satanás. Los predicadores a ellos les gusta mucho usar textos fuera del contexto porque parece buen sermón, ¿verdad? Para presentarle a Satanás como el ángel más arrogante, de la soberbia de Satanás y de cómo Dios le tiró al suelo, que cayó él de su gloria, llegando hasta la tierra. Y usan estos versículos para describir la historia de Satanás. Hermanos, no hay nada, no hay mención del diablo, de ningún demonio, ni de Satanás. Nada en el contexto indica nada más que el rey de Babilonia. El versículo 12, vamos a leerlo, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién debilitaba las naciones? En el contexto, ya hemos leído. Versículo 10. Todo el contexto, lo que Babilonia hizo a las naciones. Entonces, dice, caíste del cielo. ¿En qué sentido? Hermanos, aquí comenzamos a conocer el lenguaje de los profetas. El lenguaje que se encuentra en Joel 2, en Amós, y aquí también en Isaías en varios lugares, y también en Mateo 24, hablando de que cuando las naciones caen de su poder, se consideran como estrellas. La figura, la metáfora es de que las naciones poderosas, el imperio de Babilonia era, como dijo en Daniel, como la cabeza de oro, y los demás de los imperios se consideraban de menos gloria. Después de Babilonia, el reino de la plata, Persia, el reino del bronce, del imperio de los griegos, y de hierro de Roma en Daniel 2. También Daniel 4. El árbol grande en el cual las aves hacían sus nidos. Esto fue otra imagen de la gloria de Babilonia, y
y el dominio sobre alimentaba a las naciones. Esta es la figura que se encuentra en capítulo 4, cuando en su soberbia Dios castigó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Leyendo aquí, hermanos, sigue hablando del orgullo que Dios tiró al suelo, el orgullo de Babilonia, del rey de Babilonia. Y el drama es que los reyes que él tiró al cielo, ahora le esperan a él en Seol, muertos, esperando otro muerto, otro hombre castigado por Dios, otro hombre como cualquier hombre que se muere y se encuentra entre los muertos. El 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Las estrellas de Dios tenemos precisamente en Daniel 4. Dios castigó a Nabucodonosor. Lea conmigo Daniel 4, 25. Daniel, déjame ver si puedo encontrarlo rápidamente. Dice, pues el 22, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, dice, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces, dice el 4, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y leyendo adelante, vea cómo esto pasó. 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. 28, a cabo de 12 meses paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Entonces, aprendió Nabucodonosor este punto adelante, y leyendo aquí en el versículo 15, últimamente el rey se murió, últimamente el reino, el imperio también falló. Y aquí estamos leyendo 15, Daniel 14, 15. Pues el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón, mire, que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Le llama varón,
porque no es Satanás, no es el diablo, no es un espíritu, es un varón, es el rey que hizo temblar las naciones de la tierra. Así habla. Dice, un varón, ¿es este? Aquel. Así están hablando las naciones y los reyes en Seol, en la muerte, los muertos mirando ya la llegada de otro muerto que les hizo temblar. Dice que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago. ¿Hablando de qué? De un hombre ya muerto. Vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto, hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Entonces sigue hablando, preparad sus hijos para el matadero. Este rey tenía hijos. Dice, no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. No habrá remanente de Babilonia, no habrá remanente de la familia de este rey de Babilonia. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. La semana pasada ya hablamos de esta declaración anteriormente que hizo en capítulo 13, la profecía de que la ciudad de Babilonia, la ciudad se encontraba entre dos ríos, el río Eufrates, el río Tigris, y descendieron de las montañas, pero llegando cerca de la boca, se acercaron mucho, y entre los dos ríos se encontraba la tierra de los caldeos y la ciudad de Babilonia. Pero la ciudad de Babilonia estaba sobre el río Eufrates. La ciudad siguió en existencia después de los días cuando los persas destruyeron la ciudad. Tenemos la historia de Daniel y de Darío el Medo, que reinaba como rey en la ciudad de Babilonia. Y hasta los días de Cristo todavía existía la ciudad de Babilonia. No había pues tan pantanos allá en aquel entonces. Hubo de los judíos una sinagoga en Babilonia en los días de la iglesia. Y tenemos esta historia, tenía la sinagoga de los judíos, el Talmud de Babilonia. Pero algunos siglos después, no muchos, pero pasó un terremoto, cambió la cama del
río Éufrates, descendió el nivel de la tierra donde estaban los muros y el palacio y la ciudad de Babilonia, y las aguas alrededor llenaron la tierra. Llegó a ser lugar de pantanos, como dice, literalmente dice aquí, dice, ¿dónde estamos? Ok, dice el 23, y la convertiré en posesión de heridos y en lagunas de agua. Hasta hoy no es lugar habitada. Dice, y barraré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Dios habla, su palabra es firme. Tenemos manuscrito que tiene más edad que la historia de este cambio de la ciudad de Babilonia. Tenemos confirmación que fue escrito antes del cambio de la ciudad. Hermanos, esto me impresiona fuertemente. Ahora, leyendo adelante, habla de la destrucción también de Asiria y de Filistea. Me gustaría seguir leyendo porque Dios nos da más evidencia del futuro de otras naciones. Dice el 24, Jehová de los ejércitos juró, diciendo. Ahora, Jehová no jura, solamente en ocasiones especiales para dar confianza a nosotros, como dice Hebreos capítulo 6. En este caso, juró Jehová de los ejércitos, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. El yugo que Dios puso sobre Israel y sobre Judá sería un yugo quebrado, dice, su carga quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Como hombre, hermanos, nosotros los hombres somos peores que las mujeres, pero en el sentido de buscar siempre lo que está pasando en las noticias diarias de las naciones, y lo que está pasando en Asia, en Europa, en Sudamérica. Siempre nos interesa las guerras del mundo y cuál es la nación que tiene más poder, y las naciones que se suben y los que bajan y pierden su poder y su dominio. Y estamos pensando, y a veces nos da mucho miedo pensando en que estas naciones están muy potentes, y qué pasará, y qué es lo que va a pasar a nosotros si tienen la intención de pelear en contra a nosotros. Y así eran los judíos también. En estas palabras, Dios anuncia a Judá y a Israel: no hay que temer a Siria, ni a Asiria, ni a Babilonia, ni a Egipto, porque Jehová de los ejércitos declara el futuro de cada uno. Con esta calma estaba Jesús parado delante de Pilato,
Cuando Pilato le dice, ¿no sabe usted que yo tengo poder para condenarle a muerte? ¿Y qué dijo Jesús? No tendría ningún poder si no fuera dado por la mano del Padre Celestial. Entonces tenemos que mantener esta confianza. Dios aquí demuestra su dominio y su poder sobre toda nación, todo imperio en la antigüedad, y lo mismo hasta hoy. Ahora habla de Filistea. Hay algo muy interesante aquí, es muy corto, pero dice, en el año que murió el rey Acaz, que este es el rey de capítulo 7, que no quiso aceptar la señal que Dios le ofreció, y ofreció la señal del nacimiento de una virgen en versículo 14. Ahora, este rey entonces se murió. Entonces, sale esta profecía de Isaías, versículo 29. No te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su mano. Cuando vieron los enemigos de Israel y de Judá, cuando vieron la guerra que entraba para golpear y castigar a Judá y a Israel, se regocijaban aquellos enemigos. Los filisteos eran enemigos de Israel desde los días de Josué. Josué venció a ellos, pero después, en los días de los jueces, no podían los israelitas, no podían la tribu de Dan y de Judá, no podían ellos seguir dominando a los filisteos. Eran demasiado fuertes. Vivían ellos en la costa, en los llanos, donde sembraban los filisteos el trigo y la cebada, y tenían abundancia que Israel quería. La tribu de Dan no pudo quedarse. Esto fue la tribu de Sansón. Y sufrían mucho en los días de los jueces. El tribu de Dan, una gran parte de Dan se mudó al norte, estableció su tierra al norte de Israel, en la ciudad que era Luz. Pero vemos que en los días de David, por fin, David venció a los filisteos y recibió a algunos de ellos en su corte como de guardaespaldas. Pero siempre existían la amenaza de los filisteos en toda la historia de Judá y de Israel. Ahora llegamos a este punto cuando Dios por fin va a llevar cautivo a Judá. Pero los filisteos no iban a escapar de la ira de Dios. Tampoco ellos también iban a sufrir. Esta profecía dice, no te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que
te hería. Su fruto, miren, porque la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. ¿Qué animal es esta? Habla Isaías de una serpiente voladora. Pues tenemos en la Biblia mención de las serpientes ardientes que picaban a Israel allá en el desierto. Leemos de lo que sufrieron ellos. Dice en Números 21, 4 al 9, esto fue la ocasión cuando morían muchos de Israel. Y Dios mandó a Moisés hacer el asta y con la serpiente de bronce, y podían ellos mirar esta serpiente de bronce para ser curados. La serpiente voladora y la serpiente ardiente es la misma. Y vemos que la serpiente que tentó a Eva, vemos que se llama en Apocalipsis 12 el dragón, el gran dragón, dice. Y dragón se describe como una serpiente voladora. Hermanos, la gente moderna habla de la serpiente voladora, basilisco, como un animal fantástico que no existía en realidad, que el dragón fue un animal que nunca existía, fue de las fantasías de los hombres antiguos, aunque hay mucha mención de dragones en la antigüedad. Voladoras, serpientes voladoras, se describen en los escritos de los egipcios y de los griegos en la antigüedad como un animal de casi 2 metros, que tenía cabeza en forma de corona. Por eso los griegos le llamaban basilisco. Porque basileo es la palabra para rey. Hay muchos detalles acerca de esta clase de serpiente voladora, que tenía esta mordida tan ardiente que mataba al público. Sería lo que hoy día llaman dinosaurio, uno de los dinosaurios que volaban. Hermanos, los hombres en la antigüedad, Isaías conocía esta serpiente voladora y hablaba del futuro de los filisteos, usando como figura, dice, la raíz de la culebra saldrá áspid, hablando de la muerte que iba a sufrir de esta serpiente voladora. Hermanos, la Biblia sabe lo que dice, y aquí en este lenguaje tenemos otra confirmación de que los dinosaurios supuestamente que habían muerto 60 millones de años antes de los hombres. La Biblia sabe, los supuestamente científicos, falsamente llamada ciencia, no es correcta. Podemos confiar en la palabra bíblica. Dios declaró el futuro de Filistea y ellos cumplieron su palabra últimamente, como cada nación que estamos estudiando en esta ocasión. Capítulo 15 y 16 nos presenta también el futuro
de otra nación muy íntima con ellos, el futuro de la nación Moab. Moab es el nombre de uno de los hijos de Lot, sobrino de Abraham. Los descendientes de este Lot se establecieron al otro lado del Mar Muerto, al otro lado del río Jordán, al oriente. Y ellos eran el pueblo de Ruth. En los días de los jueces, y hubo hambre, tal vez en los días de Gedeón, hubo hambre en Israel, en Judá, en Belén, donde estaba la familia de los antepasados de David. Y Noemí, allí estaba, con Elimelech, y salieron de Judá, de Belén, y fueron a Moab, buscando comida. Y allí los hijos de Elimelech se casaron con mujeres de Moab. Y entonces, cuando terminó el hambre y podían ellos volver, Elimelech y los dos hijos ya estaban muertos. Quedaban nada más las viudas, Noemí, y tenemos también a Ruth. Y ella, la moabita, quiso acompañar a su suegra a la tierra. Y tenemos entonces la preciosa historia de Ruth. Ella, como fue la bisabuela de David. Pero una historia tan preciosa. Y los moabitas eran una parte de la cultura. Una vez David también envió a su familia para esconderse en Moab, cuando Saúl quiso matar a toda la familia de David. Tenían historia preciosa, pero lamentablemente llegaron a ser enemigos muy fuertes de Israel y de Judá. Aun cuando en los días de Josué entraban ellos, trataban de pasar por la tierra, y el rey Balac es el que alquiló el servicio de Balaam para maldecir a Israel. Mucha historia rodea a Moab. Ahora tenemos el fin de Moab en Isaías, que Dios ve el futuro de Moab. 2 capítulos, porque fue una nación muy importante en la historia de Israel. Y si Dios quiere, vamos a volver y considerar esta historia preciosa de Moab en el libro de Isaías. Y aquí termino, hermanos. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga a todos.